palabra es para mí un manantial de vida. Tocamos en la última clase el principado de amargura. La amargura es la carta maestra de Satanás. Puede tener consigo cualquier cantidad de problemas. La amargura nos lleva al divorcio, enfermedades de corazón, problemas de digestión. Es una forma extrema de ansiedad y estrés que afecta a cada órgano de nuestro cuerpo. La mayoría de las enfermedades orgánicas se encuentran ligadas a la amargura, incluyendo al cáncer. Ahorita vamos a ver la autoamargura. ¿Saben que después de Dios, nosotros deberíamos ser nuestros mejores amigos, disfrutando y aceptándonos a nosotros mismos? Es posible que este es un nuevo concepto. Muchos hemos sido enseñados por padres y ministros que debemos vernos como somos depravados y nada. Hemos crecido escuchando a otros llamándonos basura, que nunca llegaremos a hacer algo o nunca seremos tan buenos como Juan Pérez. Esto nos lleva a ver a Dios como inalcanzable y a nosotros mismos como insignificantes. En Mateo capítulo 22, versículos 36 a 40, Jesús dijo, de estos dos mandamientos, toda la ley y los profetas dependen de ellos. Jesús enseñó que debemos amar a Dios Padre con todo nuestro corazón, alma y mente. Y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto quiere decir que si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a otros ni a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los hijos de Dios? Son unos versículos hermosos. Por ejemplo, Salmos 139, versículo 14. Somos una obra formidable. Y Zacarías 2:8 dice que somos la niña de su ojo. Isaías 49:16 dice, hemos sido grabados en las palmas de su mano. ¿Y por qué grabados ahí? Para que él con facilidad podría decir, así pienso en ustedes. Qué hermoso, ¿no? Nosotros no somos el producto de algún accidente de la naturaleza. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Si nos maldecimos a nosotros mismos, estamos maldiciendo a nuestro Creador. Cuando decimos que somos menos que buenos en gran manera, como Dios describe al hombre, estamos contradiciendo a Dios y llamando a Dios mentiroso. En Romanos capítulo 7, Pablo enseña, como hemos leído en otras clases, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo enseña y menciona dos diferentes partes del yo. Una parte es buena y la segunda, una parte es el pecado. Y el pecado es la carne o la naturaleza adámica. El pecado no es parte de nuestra creación o naturaleza original. Es la naturaleza del pecado
que entró después por obra de Satanás cuando cayó el hombre. Dentro de nosotros moran dos maneras opuestas de pensar. Una ama a Dios y desea servirlo, y la otra nos llama a seguir el pecado. Seguimos a uno o al otro. Y así que se desenvuelve la guerra espiritual en nuestras vidas. Nosotros no somos malos. Cuando pecamos, sí, tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones, pero nosotros no somos esas acciones. ¿Saben qué? Siempre vivimos según lo que creemos que somos, aunque esa creencia pueda ser errónea, incorrecta, pero siempre vamos a vivir según lo que creemos que somos. Y Satanás nos miente acerca de nosotros mismos. Y cuando creemos esas mentiras, entonces nos conducen hacia la autoamargura, la autoodio, etc. Autoamargura es pecado como la amargura es pecado. Es cualquier forma en que nos menospreciemos. Es recordar todas esas cosas que deseas que hubieras hecho diferente. Y esos pensamientos van a comenzar con, ay, yo debería haber hecho algo diferente. Si yo solamente, yo hubiera. Ojo, cuando esas palabras y esa manera de pensar están en su mente. Cuando uno se odia, lamenta alguna decisión que hizo en el pasado y cuidado con si yo debería haber hecho. Se requiere que nos amemos a nosotros mismos. Como Mateo 22, 37 y 39 dice, estas son las 3 personas que debemos amar. Ama al Dios Padre con todo tu corazón, alma y mente, y a otros como a sí mismo. Aprendimos en la clase anterior que elegir no perdonar a alguien es pecado. También lo que es no perdonarse a uno mismo. Y da a los demonios derecho legal a manifestar su carácter a través de nosotros. Y eso establece la autoridad y el territorio de amargura y autoamargura en nuestras vidas. El autoamargura tiene el mismo desarrollo como la amargura. Inicia con la falta de perdón. El recuerdo de todas las cosas que desearíamos haber hecho de manera diferente. Y hay un desarrollo hasta la autoviolencia, donde vemos en personas, están cortándose, hay anorexia, bulimia y otras formas muy graves de comportamiento autodestructivo, etc. También vemos que esto se manifiesta en muchas formas de enfermedades autoinmunes, como yo tuve fibromialgia, una enfermedad autoinmune. Autoviolencia es el suicidio y cualquier manera verbal que nos maldecimos. También el perfeccionismo es odio a uno mismo. ¿En qué manera, Judy? Bueno, según la psicología, perfeccionismo es llevar al extremo una conducta y es diagnosticada en un trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Estas personas tratan de evitar lo negativo, el error, lo que no toleran que ocurra y esto acaba
paralizándoles, limitando toda su vida. Porque es falta de amor por uno mismo. Alimento el auto-odio cuando no tengo amor por mí misma. Es amor propio. Soy dura, crítica, no me acepto como soy, me rechazo, me castigo y no puedo perdonarme. Estas son algunas maneras en que mostramos que sí tenemos auto-odio. En el Ministerio de Manantial hemos visto mucho éxito en la sanidad de migrañas. Con nada más hacer la pregunta a la persona que sufre, y sufre mucho de dolor de migrañas, con la pregunta de ¿por qué te odias? ¿Qué hiciste que no puedes perdonar? Y perdonándose a sí mismo por ese error. ¿Y quién no hace errores? Pero perdonándose hemos visto una sanidad instantánea de las migrañas. Autoamargura es cualquier forma en que nos hacemos menos. Es cualquier recuerdo que nos avergüenza, nos hace sentir culpables, nos hace tener pena. En cualquier forma de maldecirnos a Dios porque hemos sido creados a su imagen. Nosotros acusamos a Dios de haber hecho algo erróneo. También podemos expresar palabras de odio, palabras de maldición. Te pregunto, ¿qué dice? ¿Qué dices acerca de ti mismo cuando te ves en el espejo? ¿Qué dices? Algunas maldiciones comunes son como, yo no importo. Hay algo malo en mí. Estoy sucia. Soy la oveja negra. Nunca voy a cambiar. Yo te pregunto, ¿cuál etiqueta has creído y aceptado del espíritu acusador? ¿Que eres malo, vago, o crees que eres bueno? Algo que recomendamos a gente que recibe estas clases, que hagan una lista de las amarguras que han tenido hacia sí mismo. Y te pregunto, ¿cometiste algún error y no has podido perdonarte? Y cuando recuerdas lo que hiciste, todavía sientes vergüenza, culpa, siendo creyente. Dios te perdona, pero tú no te puedes perdonar a ti mismo. ¿Qué error fue? Confiésalo y arrepiéntete ante Dios por creer las mentiras del diablo, por creer al diablo de que Dios no te perdonaría. Escuché de un maestro diciendo, ¿saben qué? No hay nada que ustedes pueden hacer que le va a causar a Dios que les ame menos. Y no hay nada que ustedes pueden hacer que le va a hacer a Dios amarles más, porque Él les ama. ¿Por qué? Porque Él les ama. Porque Él les ama. Porque Él les ama. Les invito a seguirme en oración. Tratemos con una cosa en esa lista de las amarguras. En esta clase de autoamargura vimos en la clase de amargura, podemos tener amargura, ofensas, ira, odio hacia otra persona. Podemos tener esas mismas emociones contra uno mismo, contra nosotros mismos. Y como oramos después de la clase de amargura y nos arrepentimos,
también hay que arrepentirnos específicamente por el pecado de autoamargura. ¿Cómo te has maldecido? ¿Qué has dicho? ¿Cómo te has odiado? Yo te invito a poner ese asunto específico, el pecado específico de autoamargura, en la próxima oración. ¿Me permites guiarte? Te invito a seguirme. Por favor, cierra los ojos, repitiendo después de mí. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones vas a susurrar el pecado específico de autoamargura. Continuando. Y retener en mi corazón esta autoamargura. Hoy yo determino perdonarme y liberarme de este pecado y vas a repetir el pecado específico, lo anterior. Continuando. En el nombre de Jesús, cancelo todo poder y autoridad de Satanás sobre mí en este asunto. Porque Dios me ha perdonado y yo me he perdonado también. Espíritu Santo, por favor, ven y restáurame. Sana mi corazón y dime tu verdad sobre este asunto. Amén. ¿Qué pasó? ¿Hubo un cambio? ¿Tienes paz? O tal vez recordaste una manera más que te has criticado, te has odiado. Hay que poner ese asunto en oración otra vez. Haz caso al Espíritu Santo. Él te está guiando y tú estás escuchando a su voz. Lo hermoso de estas clases es, en medio de reconocer pecado en nuestras vidas, también estamos creciendo en discernimiento. Estamos aprendiendo a reconocer la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios como la voz de Satanás también. Qué hermoso, qué emocionante. ¡Wow! Dios está obrando poderosamente en tu vida.